El Señor le bendiga en esta tarde a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes, en Facebook, en YouTube. Sean todos bienvenidos a este su programa Momentos de Reflexión. Esperamos se encuentren muy bien desde sus hogares. Un cordial saludo y gracias por sintonizar nuestro programa Momentos de Reflexión. Y en esta tarde pues vamos a tocar la palabra del Señor, vamos a exponerla. Y para eso les pido que busquen una Biblia, para recibir la bendita palabra de Dios en esta tarde. Busquemos una Biblia y vamos a abrirla en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, del 9 y 10, versículo 9 y 10 del capítulo 3 de Éxodo. Y leo la palabra para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios, cómo los egipcios los oprimen. Ved por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Amén. Vamos a orar. Dispongan sus corazones en esta tarde. Vamos a orar con mucha reverencia. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. En esta tarde, oh Dios mío, yo te pido la misericordia tuya, Padre, para que tú tomes el control, Padre, de esta tu palabra que se va a exponer en esta tarde. Oh Dios mío, que toque los corazones y las vidas de los oyentes. Que seas tú, Señor, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio y de equidad. Que seas tú, Señor, el que exponga la palabra, de acuerdo a la necesidad de cada vida. Oh, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, te ruego, Señor, que transforme las vidas y los corazones. Padre, también te ruego en esta tarde que tú tomes el control de los aires, que tomes el control, Señor, de esta tu palabra. Y reprendemos las obras de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer a tu bendita palabra, a la bendición, Señor, que es para los oyentes. La gloria es tuya, el poder, el reino, la alabanza, la misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te doy gracias. Amén y amén. El tema para esta tarde le he titulado Un mensaje de libertad. Dios, en medio de su misericordia por la humanidad, decide llamar hombres y enviarlos como mensajeros, en ocasiones para advertir de una catástrofe, en otras para evitar un desastre o en un mal que se avecina. En esta ocasión, Dios llama a Moisés y le da una encomienda de ser el libertador de su pueblo Israel, que estaba sometido en Egipto, de mano de los egipcios, eran oprimidos. Y es que en muchas ocasiones la humanidad no percibe las advertencias de Dios, y es por esta razón que el Señor tiene que usar hombres como portadores del mensaje de su palabra a un pueblo específico, en un lugar específico y en un tiempo específico. Pero desafortunadamente, en la mayoría de casos, parece que al ser humano le encanta no prestar atención a Dios. Y es por esta razón y circunstancia de desobediencia que la humanidad está en esclavitud. Y podemos notar lo anterior a través de la historia bíblica. Y es aquí, en el texto leído anteriormente en el libro de Éxodo 3, podemos observar al pueblo de Dios Israel esclavizado cerca de 400 años por olvidarse del Dios de sus padres. Y es que Dios traza un rumbo para las personas, pero ellas siempre toman el sentido contrario porque lo ven de una manera más fácil a su parecer. Y para la descendencia de Jacob, a su parecer, le fue muy fácil olvidarse del Dios de sus padres. Y es ahí donde aparece un faraón que no conocía ni temía a Dios, al Dios de Israel. Y usted notará en la historia bíblica, querido amigo y hermano que está a través de los medios, que el hombre, por naturaleza, siempre se inclina hacia lo fácil, hacia lo que sus ojos ven más llamativos. Miramos un ejemplo de Abraham cuando fue llamado
Abraham fue llamado desde su tierra y le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Eso lo encuentran en el libro de Éxodo, en Génesis. Y es así como Abraham decide obedecer a Dios, al Dios de sus padres, y toma toda su familia, sus ovejas, su ganado, las personas que le ayudaban, pero con él se fue su sobrino Lot. Y hubo un momento que pasó el tiempo y los siervos de Lot crecieron mucho, y sus ovejas, su ganado, su rebaño. Y igualmente los siervos de Abraham crecieron sus rebaños, y habían continuamente peleas por donde pastaban sus ganados, por el agua que bebían, porque era mucho pueblo. Entonces Abraham toma una decisión y llama a su sobrino Lot y le dice: es un momento, sobrino Lot, que nos apartemos, porque tus ganados y tu gente han crecido mucho y los míos también, y hay altercados entre los pastores. Entonces hagamos esto: si yo me voy para la izquierda, tú te vas para la derecha; si yo tomo la derecha, tú te vas para la izquierda. Y llegaron a un acuerdo, y Abraham le dejó que Lot escogiera. Pero Lot miró hacia la llanura, hacia los pastos verdes, la mejor tierra. Pero esa tierra conducía hacia Sodoma y Gomorra, porque es que las cosas fáciles, casi en la mayoría de ocasiones, conducen a lo malo. Y por esta ocasión Lot llegó hasta allá y tuvo muchos problemas en Sodoma y Gomorra con sus familiares. El pueblo se descarrió totalmente, aún su esposa, sus hijas. Y esta es la condición por la cual nosotros debemos primero orarle al Señor antes de tomar decisiones en la vida. Y podemos notar que las inclinaciones del pueblo de Dios siempre se dirigían antes hacia Sodoma y Gomorra, y en la mayoría de ocasiones también el pueblo de Dios se ha dirigido hacia Egipto. ¿Y por qué? ¿Por qué hacia Egipto? Porque es lo fácil, porque Egipto es tipología del pecado, pero también ahí hay esclavitud en el pecado. Egipto es tipología de lo fácil, de idolatría, y el hombre siempre ha sido inclinado en toda la historia hacia eso. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza del hombre siempre se inclina hacia el pecado? Pues en Jeremías 17, del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá?, hace la pregunta. Y responde el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí el Señor nos está enseñando que cuando nosotros tomamos la decisión que sea, tenemos unos resultados negativos o favorables, de acuerdo a la determinación, porque Dios juzga a las personas de acuerdo a sus intenciones, a las acciones que tomemos. Por eso dice que si seguimos lo bueno, pues tendremos recompensa, pero si seguimos el lado malo, también hay retribución para lo malo, pero retribución negativa contra nuestras vidas, contra la salvación de nuestras almas. Y es así como el pecado lleva a la esclavitud, según la palabra de Dios. Y la esclavitud lleva a la muerte, dice la Escritura en Romanos 6:23, vamos a leerlo. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, etc. En Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos de la carne por pecar, los deseos internos, personales de uno mismo. Ahí no tiene nada que ver el diablo. Es que uno de los enemigos más grandes que el hombre tiene es su propia carne. Es la concupiscencia que hay dentro de nuestros corazones, el deseo de consentir continuamente la carne. ¿Qué debemos hacer? Pues buscar la presencia de Dios. Hay que orar para romper con eso, con el pecado. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Pero quiero recalcar algo, que el propósito de Dios con el hombre no es que se corrompa y perezca. Este es el propósito, pero de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque desde la fundación del mundo, este ha sido el papel de Satanás. El papel de Satanás, dice la Escritura,
que es matar, hurtar y destruir. Eso dice la Biblia. Pero el papel del Señor Jesucristo es dar vida y vida en abundancia. Así que el papel de Satanás ha sido arrastrar al hombre y a la mujer hacia la desobediencia a Dios y así lograr trocar los planes de Dios con el ser humano. Mire el ejemplo de Job, un varón recto, pero fue a Satanás y le dijo al Señor, se pasó el Señor y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, que se humilla, que me sirve de corazón? Y Satanás habló y dijo, pero porque le has dado de todo, porque lo has cercado y lo proteges, porque tienes muchas ganancias, tiene muchos bienes, tiene mucho ganado, tienen familia. ¿Sí? El enemigo siempre ha querido destruirnos y llevó eso al Señor, y el Señor le dijo, te lo dejo en tus manos, le dijo a Satanás, pero no le toques la vida, déjalo vivir. Y el enemigo, ustedes conocen la historia, la pueden leer, cómo ha querido destruirnos desde la fundación del mundo, pero es en medio, dice la palabra, de su misericordia, que nos ha venido hablando el Señor desde los tiempos antiguos por los profetas. Hebreos 11:4 lo dice, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días, el Señor nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor en su misericordia continuamente nos ha hablado por la palabra. Y él vino hablándonos por su amado Hijo Jesucristo, desde que el día en que el Señor murió en la cruz del Calvario hasta el día de hoy, nos sigue hablando, dándonos oportunidad de salvación, porque Dios es misericordioso. Jesucristo, el cual fue enviado por el Padre para el rescate de nuestras almas. Un rescate de la esclavitud del pecado, y rescatados de una condenación eterna, esclavitud que nunca fue por voluntad de Dios, sino por nuestra propia voluntad. Hemos sido esclavizados por el pecado, sino que ha sido por nuestra desobediencia y violación de las leyes terrenales y divinas, la cual tiene una retribución en la tierra, pero también en el cielo. En la tierra fue creado este castigo por las autoridades, para todas aquellas personas que infringen las leyes de una o de otra manera, de acuerdo al grado de pecado que hayan cometido. Les es retribución y eso es pagado con cárcel. Las personas pueden ir hasta una cárcel, pueden pasar un mes, 6 meses, otros 5 años, 10 años, 20 años o cadena perpetua, de acuerdo a su pecado. En unos países como en los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, hay hasta la pena de muerte para aquellas personas que hacen cosas muy graves, que cometen asesinatos, homicidios. Entonces, pero también en la parte espiritual nos espera un castigo eterno. Para los que hayamos hecho el bien, pues será retribución a favor de nosotros, pero para que continuemos insistiendo en pecar contra Dios, en pecar contra el hogar, contra nuestras esposas, contra nuestros hijos, contra el semejante, esa retribución que algunos no se dan de cuenta en esta tierra, va a ser en el cielo. Cuando el Señor venga por su pueblo, van a ser castigados muchos, van a ser llamados aún de las tumbas, dice la Escritura, para el juicio final. Oh, mi alma alaba a mi Señor, gracias, Padre. Hoy en lo espiritual también es la separación del hombre con Dios. Vamos a perder mucho al ser separados y pasar una eternidad en un lugar llamado infierno. No hecho para el hombre, sino hecho para el diablo y sus ángeles, los cuales fueron expulsados del cielo. Pero este enemigo nuestro, llamado diablo, se dio en la tarea de enredar a la humanidad
convenciéndola en muchas ocasiones de que Dios no existe. Ha enredado a muchas personas con ese cuento y que el infierno tampoco existe. ¿Y por qué él trata de enredar a las personas en los colegios, en las universidades, a los jóvenes? ¿Por qué le interesa? Por lógico, él sale ganando si las personas se vuelven incrédulas, porque sabe que no va a estar solo allá en la eternidad, sino va a ser acompañado por aquellas personas que fueron engañadas, para que el ser humano no tenga temor de Dios y no tenga temor de pecar y así poder hundirlo en la maldad. Que el Señor reprenda a Satanás en esta tarde. Oh, mi alma te alaba, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y es aquí donde debemos entender que no tenemos excusa delante de Dios, porque este evangelio del Señor Jesucristo ha sido predicado en todos los rincones de la tierra, a los creyentes y a los no creyentes. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de personas en el mundo entero no creen a este anuncio. La humanidad no cree. Y es por esto que estamos como en los días de Noé, dándose en casamiento muchas personas, en fiestas, parrandas, borracheras, orgías, pecado, y no se dieron de cuenta que Dios había enviado un hombre a predicar la palabra a Noé en ese entonces, y duró 120 años construyendo un arca y predicando, y no lo notaron y no se dieron de cuenta que Noé había sido enviado. Pero cuando el arca estuvo hecha tampoco le creyeron. La humanidad estaba ciega, y aún la humanidad, viendo los animales subirse en el arca de dos en dos, en parejas, no le creyeron. No le creyeron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así es el ser humano. Espera siempre hasta el momento final, cuando el mal le llegue a su casa. Padre Celestial, ayúdanos a reflexionar en esta tarde. Toca los corazones y las vidas, porque yo no tengo poder de convencer a nadie, Señor, pero yo sé que tú sí tienes el poder. Y en la especialidad, Él es un especialista, hablando de Satanás, en cautivar con sus encantos, porque el papel del diablo es rodear la tierra con sus millones de demonios para atrapar el corazón de los hombres con el pecado y la seducción, la inmoralidad, los placeres, las drogas, el sicariato, el alcohol, el adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, el odio, el rencor, el homosexualismo, el lesbianismo, etc. El enemigo de nuestras almas lleva miles de años en este papel. Conoce bien las debilidades de la humanidad, las debilidades tuyas y mis debilidades. Él conoce la naturaleza caída y pecaminosa del hombre y aprovecha cualquier oportunidad que tú le brindes para hacerte caer. Él tiene miles de años conociendo el pecado, y él usará este conocimiento para trastornar y desbaratar los planes de Dios con el ser humano. Quiero que entiendas esto, por favor, por lo cual lo debemos tener muy claro, que Él es nuestro adversario. La palabra de Dios dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo no sé si usted se quiere dejar devorar por Él, o quiera recibir a Jesucristo en tu corazón como Salvador y obtener una protección, un cerco de protección, para que el enemigo no pueda entrar. Ese cerco que Dios pone, rodeado de ángeles, tú y tu familia. ¿Y cómo se deja el hombre devorar por el diablo? Es la pregunta. Sencillo, querido amigo y hermano que me estás oyendo. Él te ofrece lo que a ti más te gusta. A la humanidad, ¿qué le gusta? Pues las cosas fáciles. Nada que sea difícil. Pero quiero recalcarte que las cosas que parecen difíciles son para nuestro bienestar. ¿Y cuáles son estas cosas que a nosotros nos parecen difíciles de seguir? Tal vez asistir a una iglesia, tal vez leer todos los días la Biblia en familia con nuestros hijos,
Y si estás solo, tal vez usted solo en tu cuarto leer la Biblia, ¿te parece muy difícil tomar 15 o 20 minutos para eso? Tal vez hacer oración cada día para que el Señor escuche y nos proteja. Tal vez congregarnos en una iglesia para buscar a Dios e ir a escuchar la palabra de Dios con atención. Tal vez en estos momentos concentrarte en esta predicación para que el Señor te pueda ayudar y libertar de las ataduras que el enemigo no deja para que tú le busques a Dios. Mira, el llamado de Dios en este día es al arrepentimiento. Tal vez obedecer a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Esta es la parte difícil y no es tan difícil. Habemos miles de personas en cada ciudad que hemos hecho esto y hemos respaldado, hemos resguardado nuestras familias, nos hemos resguardado nosotros y tenemos una esperanza de salvación. Estas cosas parecen difíciles a nuestro parecer, pero en realidad son hermosas porque uno se enamora de Dios y son las que más nos van a beneficiar y van a beneficiar nuestras familias. Y en estos momentos de debilidad y aflicción en todas las áreas a nivel mundial, no serán tan difíciles de lograr continuar caminando si tomamos de la mano a Dios para con Él caminar y nos dejamos guiar por el Señor. Pero el enemigo de nuestras almas que no se queda quieto, Él cada día nos está ofreciendo todas las cosas fáciles. Cuando ya nos detenemos y observamos con más detenimiento realmente las cosas difíciles de llevar, lo podemos analizar cada día. ¿Qué es lo difícil y qué es lo fácil? Debemos entenderlo realmente. Eso es lo preocupante. Debemos pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para lo que vemos difícil podamos ver que no es difícil seguir al Señor. Y lo fácil del mundo realmente es difícil, porque es lo que nos lleva a la condenación. Nos puede llevar a una cárcel, nos puede llevar a un cementerio, nos puede llevar a una enfermedad, porque así es el pecado. Vamos a hablar por un momento del licor. Tomemos el licor solamente, para dar un vivo ejemplo de tanto pecado que hay. El enemigo nos ofrece cada día esta sustancia que ha perjudicado por miles de años a la humanidad. Usted puede hacer una investigación. Ahora es muy fácil hacerlo por la internet. Está a nuestro alcance en todas las esquinas de los barrios. Muy fácil de adquirir. Ha sido una de las armas más eficaces. Una de las armas más eficaces que el enemigo de nuestras almas ha usado para destruir a millones de hogares a través de la historia. Ha sido uno de los instrumentos que me ha usado para matar millones de personas de diferentes modalidades cada día alrededor del globo terráqueo. Se inicia tan solo con una copa o tan solo con un sorbo de cerveza, etc. Y poco a poco, sin notar, va creando dependencia en el ser humano, al igual que la droga, trastornando los sentidos, destruyendo neuronas, sometiendo a las personas con el tiempo a la esclavitud del licor. Y con mucha sutileza, en miles de personas no se deja notar y les hace creer que tan solo es por pasar un rato de esparcimiento y tranquilidad. Y el engaño más grande es el que le hace pensar a la humanidad que son bebedores sociables. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira del diablo! Pero cuando avanzamos con más profundidad en el tema, vamos a encontrar las falencias que trae al ser humano, y se ha llegado a la conclusión que es uno de los mayores enemigos del hombre, siendo el causante cada año de miles de accidentes de tránsito, miles de suicidios en el mundo, asesinatos, masacres, y es también el causante de la mayor tasa de divorcios, hijos huérfanos, familias desamparadas, hogares enteros destruidos por el alcohol
y de manera individual actúa en cada ser humano, destruyendo cada parte de sí y destruyendo su raciocinio. Con su manera de pensar cambia. Ya una persona dependiente del alcohol no tiene la capacidad de razonar de una manera cuerda y coherente. Y también cabe aquí recalcar que ha conducido a millones de personas a conocer las diferentes drogas alucinógenas que existen, también conduciéndolos al pecado del adulterio, la fornicación, incrementando la tasa de homosexualidad y lesbianismo, las violaciones, los robos, etc. Porque al estar bajo el poder de sus efectos, le ha sido más fácil al ser humano lanzarse a las pasiones desordenadas y deseos desenfrenados de su carne. También podemos recalcar que la conducta de un individuo poseído por los efectos del alcohol es más agresiva. Y está así en las estadísticas, señalan que una tercera parte de la violencia mundial es por los efectos del alcohol. O sea que de 100 personas, 33 personas llegan a la violencia por los efectos del alcohol. Y a esto le llaman minoría, porque no son 30, sino 33 de 100. Pero mirémoslo en masa global. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Las estadísticas también señalan que es la segunda causa más común de suicidio. Es por estar bajo los efectos del alcohol. El final es desastroso para una persona alcohólica. Yo he visto muchos casos. Y casi en todas las familias hay un alcohólico o un drogadicto. Vamos a mirar algunos ejemplos. Yo conozco una persona, no voy a decir nombres, voy a decir milagros, de 3 ejemplos que conozco en mi vida. Solo de esos 3, porque sé de muchos otros, pero tomé 3. Conocí una persona millonaria. Yo la conocí. Tenía mucho dinero. Viajaba por el mundo. Que tenía una empresa que lo hacía llevar a hacer negocios. Él patrocinaba modelos. Cantidades de personas se movían a través de su empresa. Pero este hombre cayó poco a poco, haciendo reuniones sociales, en un lado, en otro, en diferentes países, en su casa, en los efectos del alcohol. Poco a poco, el whisky lo fue llevando, poco a poco. Eso no fue en un día a otro, eso tomó años. Pero cuando lo tomó en la condición más alta de estar esclavizado en el alcohol, poco a poco, él sufrió de enfermedades en su cuerpo. Perdió las 2 piernas, le fueron quitadas. Esa persona hablaba. Y cuando hablaba, las personas que hablaban con él decían que el olor cuando él hablaba era como estar en un inodoro lleno de letrina. Era tan terrible la situación y murió maldiciendo. Él no hacía sino constantemente maldecir a su familia, maldecir a sus hijos, maldecir a su esposa. Eso lleva los efectos del alcohol en una persona. Se destruyó totalmente hasta fallecer. También conozco otra persona, conocido también, que en uno de sus momentos alcoholizado, de estar poseído por este alcohol, tomó posesión en su vida. No podía dejar de tomar todas las semanas, hasta 3 veces en la semana, mínimo 2 veces. Y en una de sus borracheras, este hombre en su carro mató a una persona. Y ahí acaba con parte de la felicidad de su vida, porque perdió su casa, perdió carro, casi pierde la familia por esto. Entonces son las causas del alcohol. Conozco a otra persona que fue dueño de una chatarrería gigante. Era una persona de mucho dinero alrededor donde nosotros vivíamos en ese entonces. Tenía una de las chatarrerías de mucha influencia en ese sector. Y esta persona poco a poco, de cerveza tras cerveza, tras cerveza, tras cerveza, pasaron años
y lo vi cuando terminó su condición mal, deplorable, perdió la empresa, perdió su esposa, perdió su familia, terminó en la calle y lo último que hizo, con una botella de esas que aquí en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, a ese alcohol barato que lo venden para esas personas en esa condición, que es muy económico, le pusieron el nombre Yo Me Mato. Por eso, esta persona estando ya desesperado y de verse arruinado, que no tenía remedio, según él, porque no buscó a Cristo. Ninguno de estas tres personas que yo le digo se acercaron a los pies de Cristo. Este chatarrero al último, yo fui testigo cuando de un brinco desesperado ya de su situación, se botó hacia atrás y se pegó en el cerebro él mismo contra el suelo, y esto lo llevó a morir. Desafortunadamente esta es la situación, y así no terminaría contando miles de casos. Oh Padre, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. También hablemos un poco de la prostitución, que cómo se ha desbordado, y todo esto es también por causa del alcohol. Si usted ve las prostitutas donde las personas van a acostarse con ellas, ofrecen alcohol, y cuando las personas están posesionadas por ese alcohol salido del mismo infierno, es por eso, porque eso lo ha utilizado. Eso no fue hecho para las personas enviciarse ni drogarse con eso, dañar. Eso fue hecho para la medicina, pero el enemigo vino tomando posesión y sabe que por ahí está destruyendo la humanidad. También podemos nombrar todas las inmundicias que llevan al estar así, las prácticas, y por eso se alejan las personas de la presencia de Dios. Ustedes ya saben los pecados del adulterio, la fornicación, etc. Oh, mi alma te alaba, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y es así que podemos notar que las cosas fáciles que el enemigo de nuestras almas nos presenta, entre comillas, fáciles, el enemigo llamado diablo, que el Señor lo reprenda, que no son tan fáciles como las pensamos, que va a ser fácil una mujer prostituirse todos los días y estar con 20, 30 hombres. ¡Qué miseria! O sea, soportar a los borrachos, personas que huelen a feo, tener que acercársele, darle besos a esas mujeres, tener que estar con esos hombres, con esa cantidad de hombres. ¡Qué miseria! Pero el Señor en esta tarde da este mensaje para aquellas personas, para que reflexionen, para que tomen un camino. Y yo sé que hay muchas personas que no tienen nada que ver con estos problemas, pero pueden compartir este mensaje para que llegue a aquellas personas que están padeciendo de ese tipo de problemas. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Podemos ayudar de esta manera a las personas que sabemos que están sometidas al alcohol o a la prostitución o a tantos otros pecados. Oh, mi alma te alaba, Padre. Y es así que cabe recalcar que el camino más fácil nos lleva es a la perdición, a la destrucción del alma y el cuerpo. Lo hemos notado con los testimonios que le acabo de dar. Y esto es lo que Satanás quiere para usted y para mí. Ese es el regalo que el enemigo nos quiere dar. Podemos deducir a simple vista que el único culpable de todo es uno mismo, que se condene. Es uno mismo, por no tomar buenas decisiones en la vida, por no buscar del Señor, que es el que nos cubre y nos guarda con su presencia, con los ángeles que Él envía a protegernos. No es solo el diablo, porque Él lo quiere llevar a usted al infierno, por supuesto, pero Dios no tiene la culpa de esto, porque la decisión es tuya. No es de Dios ni del diablo, es solo tuya la decisión. Hoy puedes tomar una buena decisión. La culpa la tenemos nosotros mismos, o sea que la culpa la tiene usted. Reflexione y verá que es una verdad verdadera. ¿Y por qué la culpa la tiene usted? Porque Dios te dio libre albedrío para que tú escojas entre el bien y el mal. Y tú eres ya grandecito y conoces el bien y el mal. En pocas palabras, te dio libertad para hacer con tu alma, con tu cuerpo, con tu vida, lo que a usted le parezca. El espíritu le pertenece a Dios, pero el alma y el cuerpo es tuya. El espíritu es el aliento de vida que Dios puso en Adán. Fue el aliento de vida cuando hizo el muñequito de barro y le puso aliento de vida. Ese es el espíritu, eso le pertenece a Dios, que es la vida.
y éste vuelve a Dios, le pertenece a Él, pero el alma, que es usted, su personalidad, su carácter, lo que usted piensa, lo que usted es, o sea, el yo, o sea, usted, ese es el alma. A él es el que le gusta que la consientan. A el alma es el que le gustan los perfumes costosos, la ropa de marca, la buena comida, los viajes, las buenas casas, los buenos autos, etc. Ese es el alma, usted y yo. Y esto no es que sea malo anhelarlo, de ninguna manera, los viajes, los perfumes, no, sino estoy dando un ejemplo. Solo que estas cosas son pasajeras y no eternas. Estas cosas se quedan aquí en la tierra, pero tu alma, quiera o no, debe tomar un camino de dos caminos. Hay dos caminos y tu alma toma uno solo. Hay dos opciones y debes elegir una opción. La primera es la que yo te aconsejo, que es pasar una eternidad con Jesucristo. Y debes elegir una sola. Es pasar una eternidad con el Señor, apartado con el Señor en un lugar muy cómodo, donde vas a estar feliz y te vas a reunir con todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Y el sufrimiento eterno junto al enemigo de tu alma será pasado en otro lugar. El segundo lugar, en el infierno. Es para el enemigo de tu alma, llamado diablo, y para aquellos que desobedecieron a Dios, que tomaron su propia decisión de ir allá. Ese es el segundo lugar. Reconozco que esto no es tan sencillo para las personas que están acostumbradas a pecar diariamente. No es sencillo dejarlo todo y comenzar a seguir a Cristo. Personas que a diario están practicando lo malo, lo fácil, acostumbradas a ganarse el dinero fácil y rápido en diferentes modalidades, como el sicariato, el robo, etcétera, la venta de drogas, la prostitución, el licor. Y es así que decidimos agradar a Dios, apartándonos de todas estas inmundicias, dice la Biblia. Indiscutiblemente debemos abandonar nuestra manera pecaminosa de vivir. Esto es un precio mínimo que nosotros debemos pagar, porque el precio más alto ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, entregando la vida y su preciosa sangre por usted y por mí. Estoy seguro que hay trabajos honestos que te pueden proporcionar ganancias muy sustanciosas, incluso hasta mucho más en lo que tú trabajas que no es honesto. Solo que esto demanda disciplina, dedicación, permanencia, esfuerzo, fe. Aplicando estos 5 pasos con fe y esperanza, obtendremos buenos resultados. Repito de nuevo, que es un precio muy mínimo el que debemos nosotros aportar, porque el mayor precio ya sabemos que ha sido pagado por el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, por usted y por mí, redimiéndonos de nuestras faltas y equivocaciones, de nuestros pecados, llevándolos y clavándolos en la cruz del Calvario. Oh, gracias, Padre, por tu misericordia. Mi consejo en esta tarde, es que hoy mismo te pongas a cuentas con Dios, acercándote al trono de la gracia y la misericordia, que el Señor es muy amplio en perdonar y te recibirá como al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Mujer que me escuchas, no vendas más tu cuerpo, entrégale la vida a Cristo. Ladrón, no hurtes más, entrégale la vida a Cristo. Póngate a cuentas con Dios, acércate al trono de la gracia y la misericordia, que el Señor es amplio en perdonar. Ven a Cristo, jíbaro. No envicies más a la juventud con las drogas. Acércate a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Ven a Cristo, borracho, alcohólico, no perturbes más a tu familia y destruyas tu vida. Acércate a los pies de Cristo, que Él te hará libre. No lleves más a tus hijos a la desesperación. No le haga más daño a tu cuerpo y a tu mente. Ven a Cristo, pecador,
ven a Cristo. La invitación lo hago a todas las personas que se acerquen a los pies de Cristo en esta tarde. Vamos a orar. Dispongamos nuestros corazones para que Dios sea el que haga la obra. Con mucha reverencia vamos a hacer una oración. Levanta una mano. Vamos a hacer la oración de arrepentimiento. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, repite conmigo la oración. En esta tarde me presento delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón por mis muchos o pocos pecados. Reconozco que te he ofendido, Señor. Reconozco que hago cosas malas. Reconozco que ofendo a mi familia. Reconozco que ofendo a mis hijos. Reconozco que ofendo mi cuerpo, que es templo de Dios, dice la Escritura. Reconozco que te ofendo a ti, Dios, con mis acciones. Reconozco que hago daño a mucha humanidad. Reconozco tantas cosas, que soy un pecador vil, Señor. Pero me acerco a ti en esta tarde, Señor, reconociendo mi pecado, para que tú entres a mi vida y me cambies, Señor. Me des una nueva vida, Señor. Oh, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame de hoy en adelante a caminar contigo. Tómame de tu mano, Señor, y oriéntame de hoy en adelante. Muéstrame el camino a seguir, Padre. Oh, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también te pido que escribas mi nombre, Señor, en el libro santo y nunca lo borres de allí, Padre. Oh, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Siendo todo por esta tarde, amables oyentes, espero que compartan este mensaje para personas que estén necesitadas, que tengan en estas áreas problemas. De verdad que estamos muy agradecidos por sintonizarnos en este su programa Momento de Reflexión. Nos veremos en un próximo programa. Dios les bendiga.